micotoxinas en el rodeo lechero, impacto, monitoreo y estrategias de control. En este caso llega de Brasil Adriano Malman, director técnico de Pegasus Science de el país vecino Brasil. Muchísimas gracias, Adriano, por acompañarnos en esta nueva edición de las Jornadas Lecheras. Minutos. Van a preferir Corbar, van a preferir Oeste. Buenos días a todos, mucho gusto estar acá. Olá. ¿Está ok? Buenos días a todos o buenas tardes. Mucho gusto estar acá en Argentina, poder también traer un poco de las informaciones respecto de micotoxinas, trabajo que hemos hecho por muchos años, especialmente en la parte sur de Brasil, de la ciudad de Santa María. Tenemos un polo muy importante en la parte de micotoxinas, contamos con un laboratorio de referencia en análisis y también contamos con un pesquisador muy renomado que es el profesor Carlos Augusto Malman, coordenador de la MIC, de la Universidad Federal de Santa María, que fue con quien yo aprendí muchas cosas y también ya trabajo más de 20 años en este tema. Entonces quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Cristian, de Adinova, a todo el equipo de Adinova. Gracias por la invitación, por me traer para acá. Y vamos a hablar un poco sobre micotoxinas en el rodeo lechero, impacto de las micotoxinas, monitoreo y también las estrategias de control. Entonces, para empezar y mostrar un poco para ustedes que vamos a hablar hoy, vamos a hablar qué son las micotoxinas, cuáles son los principales efectos de esas micotoxinas en animales de producción, especialmente en la parte de rodeo lechero. Entonces, aflatoxinas, fumonizinas, zearalenona, ocratoxina, deoxinevalenol y también un poco sobre toxina T2. Vamos a hacer una comparación de cómo están las estadísticas de ocurrencia de estas micotoxinas, cómo que está Argentina con relación a otros países también. Para finalizar la presentación, vamos a hablar un poco qué podemos hacer para hacer el control, gerenciamiento de riesgo, cómo hacer una tomada de muestra que sea representativa, cómo hacer los análisis, cómo manejar las informaciones, tomar la decisión con una base en herramientas disponibles en tiempo real y por final hablar un poco sobre las medidas de control. Entonces, para empezar, ¿qué es una micosis? Una micosis es una enfermedad resultante de una infección por hongos. Y una micotoxicosis es una enfermedad resultante de la exposición a los efectos nocivos de las micotoxinas que son producidas por hongos. Entonces, los hongos producen las micotoxinas. Muchas veces, cuando vemos un grano de maíz que tiene hongo o un ensilado de maíz que vemos el hongo, este es el crecimiento primario del hongo que podemos ver. Y la micotoxina es un metabólito secundario, eso no podemos ver. Muchas veces hay correlación, tiene hongo y tiene micotoxina, pero eso no es una verdad absoluta. Algunas veces podemos tener hongo y no tener micotoxina, porque tal vez ese hongo no encontró condiciones ideales para la producción de micotoxina o puede ser un hongo que no sea toxigénico. ¿Y cuáles que son los principales factores para que estos hongos produzcan micotoxina? Son tres cosas principales que necesita. La primera cosa, el hongo necesita de la temperatura. Generalmente temperaturas más altas, estamos hablando de más de 20 grados, favorecen el crecimiento primario.
el mofo, el hongo, podemos ver. La humedad también. Uy. Disculpa. La otra cosa es la humedad. Casi quebré el palco acá. La otra cosa que podemos ver es la humedad, que cuando está mucho alta, los hongos también pueden crecer. Y por último, la presencia de oxígeno. Siempre para hacer un crecimiento de hongo tiene que tener estos 3 puntos. Si no hay uno de esos, el hongo no va a crecer y así no va a producir micotoxina. Obviamente que hay otros factores secundarios, la presencia de insectos que pueden, por ejemplo, afectar la protección de la espiga de maíz, que pueden hacer un daño en el grano y por eso hacer una puerta de entrada para estos hongos. Otra cosa importante que precisamos considerar cuando hablamos de micotoxina, podemos separar las micotoxinas producidas por hongos de almacenamiento, que son las aflatoxinas principalmente, y también las micotoxinas de hongos de campo, que son las fusariotoxinas, fumonizina, deoxinevalenol y zearalenona. O sea, voy a tomar más cuidado ahora, pero está escuro acá y me caí. Las fumonizinas, la zearalenona y tricotesenos son producidas por hongos fusarium y los agrónomos, las personas que trabajan en la parte de producción vegetal saben que es un hongo importante, produce muchas doenças en las plantas y también tiene un potencial muy largo para producir essas micotoxinas. Fusarium verticilioides, fumonizina, Fusarium graminearum para zearalenona y también para deoxinevalenol. O sea, muchas veces es el mismo hongo produciendo DON y también produciendo ZEA. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas, que es de todo este esquema que necesita, la condición del suelo, también la cantidad de fertilizantes, la temperatura, todos los factores que actúan sobre estas plantas pueden tener correlación con la probabilidad o no de esos hongos crecerem y producirem micotoxina. Entonces, aflatoxina, un problema muy grande en granos almacenados, un post cosecha. Son hongos que no gustan tanto de humedad, pero sí un poco de humedad, pero no tanto cuanto Fusarium. Por eso que Fusarium hace la producción en el campo, en la lavoura, y aflatoxina muchas veces dentro del almacenamiento. ¿Y cómo que essas micotoxinas llegan a los alimentos? Então, muchas veces los animales consumen estas micotoxinas, pueden generar los residuos o entonces nosotros podemos nos alimentar directamente de cereales, en fin, y tener esta contaminación directa. Hay muchas noticias con relación a micotoxinas en la media. En Brasil se ve mucho eso. Si hay una legislación fuerte que va al supermercado, hace un muestreo y analiza en laboratorios oficiales, probablemente va a encontrar. Y son algunas veces marcas muy reconocidas que también tienen problema con estas micotoxinas. Acá en Argentina hay alguna cosa de legislación, pero no encontré y creo que no hay una regulamentación específica para alimentación animal. Pero hay alguna cosa dedicada a alimentación humana que podemos ver acá, los niveles y también otros tipos de alimentos que podemos ver en este otro cuadro. ¿Y cómo que está la situación, la ocurrencia de micotoxina acá en Argentina? Nosotros tenemos una herramienta que hace una evaluación de todos los datos globales de micotoxinas.
todo que hay disponible en la internet, en artículos científicos, notas técnicas, publicaciones, noticias, nosotros colocamos dentro de ese sistema, Pegasus Microstat, y rápidamente podemos buscar una ocurrencia específica en un determinado tipo de alimento. Haciendo una búsqueda en este sistema, podemos ver que en trigo de muestras de la Argentina, 235 muestras de los últimos 10 años, un promedio de concentración de DOM de 630 partes por billones. La legislación para harina, sémola, semonilla, el límite es de 1000 ppb. Pero si estamos con 630 ppb, con una frecuencia de contaminación de 70%, es decir que las muestras contaminadas tienen un promedio de concentración de 900 ppb. Es muy cerca del límite de la legislación, pensando para humanos. Entonces, esto nos muestra que probablemente hay muchas muestras con contaminaciones más altas y obviamente con concentraciones más bajas. Entonces, hay bastante trigo con contaminación más alta acá, do que es permitido por la legislación. Fumonisin semejante, entonces podemos esperar una proximidad, la legislación permite 2100 y estamos con un promedio. La legislación es de 2000 y estamos con un promedio de las muestras positivas de 2100. Entonces, acima de lo que sería permitido. Y para productos en general, mirando los ingredientes para producir alimento en el rodeo lechero, tenemos la presencia de fumonisinas, más de 95% de las muestras contaminadas. Vean que es un banco de datos muy interesante. Son más de 5000 muestras. Si quieren acceder al sistema, acá está el QR Code, pueden acceder. Más de 5000 muestras mostrando que hay sí bastante fumonisina, hay deoxinivalenol, también zearalenona y felizmente un poco de aflatoxina. Este es un estudio que nosotros hicimos, una publicación anual de todas las muestras que nosotros, de mi empresa Pegasus Science, que analizamos micotoxinas utilizando NIRS. Y este es un trabajo que hicimos con más de 19.000 espectros, muestras de maíz en diversos países de América Latina. Y podemos ver que la fumonisina realmente tiene una positividad que varía de 60 hasta 95% en todos estos países. Entonces, realmente el Fusarium vertilhoides, productor de fumonisina, está presente en varios países y haciendo mucha cosa. Zearalenona podemos ver también una positividad intermediaria, né? Deoxinivalenol en algunos países con concentraciones más altas y aflatoxina también. Podemos ver que hay países con contaminaciones más altas. Cuando miramos la legislación de Argentina, teríamos un promedio del maíz de muestras positivas de 1940, muy cerca de la legislación. Entonces hay mucha muestra con más y probablemente pocas muestras con menos micotoxina que eso. Y micotoxina no hablamos de forma isolada, no es solo fumonisina. Hay otras que están juntas, ¿eh? Si hay Fusarium en el campo, probablemente puede tener fumonisina, más zearalenona, más deoxinivalenol. Y acá detectamos eso, que en 28% de las muestras de esta evaluación del año pasado, de todos estos países estaban contaminados con fumonisina y zearalenona. 23% fumonisina más deoxinivalenol y 14% fumonisina, DOM y ZEA. Y después empieza a aparecer la asociación de aflatoxina con otras micotoxinas también. ¿Y cuál que es el real impacto? ¿Cuál que es el real impacto de las micotoxinas en los bovinos lecheros? Hay muchas cosas. Zearalenona, acá en amarillo, muchos problemas en la parte reproductiva. Cuando hablamos de aflatoxina, va a afectar principalmente el hígado del animal. Es muy tóxica
muy hepatotóxica. Y el hígado de un animal que produce 30, 40, 50 kilos de leche al día es una peça muy importante, entonces necesita estar bien. Toxina T2, deoxinivalenol, son dos tricotecianos que generan mucha cosa con relación a parte gastrointestinal. Entonces realmente hay muchas pesquisas mostrando eso. Aflatoxina es la micotoxina más tóxica. Felizmente hay muchas buenas estrategias para controlar, pero podemos ver acá que en bovinos lecheros podemos ter problemas también relacionados a parte digestiva y también a parte de salud del hígado. Entonces afecta estas dos cosas. En otros animales podemos ver mucho fácil hígados pálidos, ¿eh? Podemos ver también algunos problemas reproductivos en cerdos, pero es importante comprender cómo que acontece esa metabolización de la aflatoxina B1 dentro del hígado. Puede ser por epoxidación, por hidratación, hidroxilación y o dimetilación. Esas son las formas de detoxificación de la fumonizina B1. Y la primera parte, por la epoxidación, podemos generar o que es más temido, ¿eh? A aflatoxina es un carcinógeno natural. En la naturaleza es que posee mayor propiedad carcinogénica. Entonces es un alimento algo muy peligroso cuando está contaminado en los alimentos, pero también afecta directamente la inhibición de las enzimas, ¿eh? Que va a hacer la disminución de la síntesis de proteína, la inmunosupresión, inhibición de los factores 2 y 7 de la coagulación sanguínea. Y eso vamos a ver dónde afecta directamente más para frente. En pollos, por ejemplo, vemos muy desuniformidad del lote, vemos palidez de crista, de barbela, de las patas. Entonces actúa sobre la pigmentación también. Trago un ejemplo acá de reproductoras. Este es un ejemplo general para micotoxina para que usted pueda entender un poco cómo es el efecto de una exposición constante a una micotoxina. Miramos las reproductoras. Nesta semana 28 hasta la 31, las reproductoras de la línea roja recibieron aflatoxina en la dieta. Y la parte verde, la línea verde, los animales no recibieron. En las barras está la taja de postura, la producción de huevos en porcentaje. Vean que demoró un tiempo, 3 semanas, para empezar la línea roja a bajar. Y después también pueden percibir que cuando retiramos a aflatoxina de la dieta en la semana 31, se demoró un tiempo hasta que la producción volviese a su normalidad. Entonces muchas veces cuando nuestros animales están recibiendo micotoxina, no es de un día para otro que el animal va a retomar la producción de leche. Eso va a demorar bastante tiempo hasta que el animal encuentre su normalidad, su salud regrese a lo normal. Estos huevos, cuando son de reproductoras, entonces cuando son incubados, después de 3 semanas de incubación, los pollitos nacen con 21 días. Entonces, en la 3ª semana de incubación, cuando este embrión empieza a tener contacto con la yema del huevo, empieza a tener contacto con una yema contaminada con aflatoxina M1. Y este embrión no tiene un hígado capaz de hacer una metabolización y por eso podemos observar una alta tasa de mortalidad embrionaria en la 3ª semana, cuando las reproductoras recibieron aflatoxina en la dieta.
Micotoxinas afectan los factores de coagulación sanguínea, especialmente a aflatoxina. Acá está. Estos son manchas de sangue que se desprenden dentro del trato reproductor de esta gallina ponedora. Entonces, este es un problema muy serio cuando alguien compra huevos en el mercado y encuentra esta situación. Claro que nosotros sabemos, no hay problema en consumir eso, pero a las personas no les gusta eso. Entonces, es una cosa importante. Cuando hablamos de terneros, una intoxicación experimental con aflatoxina, mucha diarrea, causa mucha diarrea. En esta situación, un animal fue a óbito y en la necropsia detectamos este fígado con coloración pálida y muchas manchas también, un hígado mochado. ¿Y cómo que fue el peso de estos animales? Entonces, en la línea roja, vemos que a los 49 días de experimentación, el animal perdió 4,5% de su peso vivo, en cuanto que el control, al final del experimento, aumentó 18,96% su peso en relación al inicio del experimento. Cuando miramos fosfatase alcalina, misma cosa, muy aumentada, toda la salud del hígado fica comprometida. Entonces, realmente muy hepatotóxica, ¿no? Y como comenté, la aflatoxina B1 por otra reacción acá va a producir aflatoxina M1 que puede ser dentro de leche y también en los huevos. Hablando de leche, es una cosa que importa mucho acá, obviamente, pero acá no hay legislación para aflatoxina M1 en leche, pero sabemos que las empresas que hacen exportación para Europa necesitan atender el límite que es de 0,05 partes por billón, límite europeo. En Brasil el límite es 0,5, ¿ok? Y en queso se puede tener 10 veces más do que en leche, obviamente porque concentra bastante. Cuando miramos nuestra herramienta de pesquisa global de micotoxina, más de 2.000 muestras de leche, un promedio de 0,09 en 50% de las muestras. Es decir que el promedio de las muestras positivas está en 0,18. La legislación europea 0,05. Entonces hay mucho leche fuera de la legislación. ¿Y o que nosotros estamos haciendo para proteger nuestra industria? El productor está vendiendo un leche. La industria está recibiendo, beneficiando y vendiendo un leche que puede estar contaminado con una sustancia que es cancerígena. Imagino eso si una persona que no entiende mucho del asunto coloca esa información en la media. Eso es un escándalo. Entonces necesitamos cuidar especialmente con la aflatoxina en la dieta de nuestras vacas. Mirando, por ejemplo, acá, un país, Albania, podemos ver que 5,88 de las muestras estaban por arriba del límite de la legislación. Y cuando olhamos a aflatoxina, acá tem uma desconfiguração. En ensilado, buscando essa ferramenta de busca global de micotoxina, encontramos um promédio de 4,11 partes por bilhões de aflatoxina, com 7% de positividade das muestras. Essa é uma micotoxina de almacenamento, então, quando hicimos um ensilado, cortamos o maíz, ou seja o que for, e hacemos um ensilado. Vamos estar conservando as micotoxinas que estão ali. Se o ensilado está bem hecho, a contaminação não vai se incrementar, mas vai se manter constante. Pero quando falamos de alimento balanceado para bovinos, a positividade está muito mais alta. Sempre as pessoas falam, el bovino es más resistente a las micotoxinas. Sí, es verdad, pero hay este problema. Entonces, si no utilizamos un maíz para pollos, para cerdos, porque hay aflatoxina, y utilizamos acá,
tenemos que utilizar un atrapante, un aditivo antimicotoxina nessa dieta. La segunda micotoxina, fumonicinas, también causan muchos impactos en el rodeo lechero, pero la especie animal más sensible son los caballos, né? Causa la leucoencefalomalácia, que son esa degeneración branca de la sustancia del cerebro. Entonces es una lesión cumulativa y vamos a perceber signos clínicos neurológicos en esos animales. Para fumonicinas causa el edema pulmonar, né? Y también vemos acá los pulmones de animales intoxicados por fumonicina y aquí animales control. En la derecha también es una micotoxina hepatotóxica, podemos ver también una palidez del hígado. Y cuando vemos para pollos, pollos son un poco más resistentes, pero también hay mucha pérdida zootécnica y también una influencia en la salud intestinal. Las fumonicinas alteran la relación de los esfingolipídios, esfinganina y esfingosina. Este es un marcador biológico que podemos analizar en una persona o en un animal y llegar a la conclusión si tiene exposición a fumonicina o no. Y también, obviamente, que va a disminuir la producción de leche, né? Vamos a tener aumento de las enzimas séricas, lesiones hepáticas, bajo consumo y, obviamente, disminución de la productividad. Cuando falamos de fumonicinas y ensilado, acá estamos hablando con un promedio muy cerca de 2.000 y poco neste ensilado global. Y cuando hablamos, el promedio está 1.000 y poco. Y cuando hablamos de alimento para bovinos, 844. Pero la frecuencia de contaminación está alrededor de 40-50%. Entonces es una micotoxina realmente muy, muy prevalente, especialmente acá en América. En Europa vemos, por situación del clima y todo más, un poco más frío, no hay tanta fumonicina, tiene más dioxinavelenol y acá es el inverso. Y la zearalenona, que causa estos efectos negativos en la parte reproductiva, podemos correlacionar con la disminución de tasa de concepción, podemos tener problemas de abortos. Los cerdos son la especie más sensible y puede causar el nacimiento de lechones que tienen esta síndrome de las piernas abiertas. Estos animales no consiguen llegar a su madre para se alimentar y acaban morrendo. Problemas con abortos, né? Entonces, una vaca cuando ingiere la zearalenona va a acontecer el metabolismo en el rumen y va a hacer la producción de dos moléculas, el alfa-zearalenol y el beta-zearalenol. Estas dos moléculas van a ligar a los receptores estrogénicos, entonces van a estar imitando un efecto estrogénico en el animal. Y por eso vamos a generar todos estos problemas, efecto de aumento de las glándulas mamarias, né? Podemos ver aumento de servicios por prenhada dentro de las granjas. El promedio de prenhada entonces va a ser menor, né? Y también podemos ter muchos casos de quistes ovarianos, né? Dificultad para detectar el celo o muchas veces falso cielo también. La zearalenona está con un promedio de contaminación en ensilado de 247 partes por billones. Esta es un promedio considerado bien alto. Si eso fuese para cerdos, sería un desastre. Obviamente que las vacas son un poco más sensibles, pero nuevamente, animales de alta producción que no queremos días no productivos, es una contaminación muy alta. Y la misma cosa para el alimento balanceado, 201 partes por billón. Me recuerdo que la legislación de Argentina para alimentación humana está en torno de 100, 150 partes por billón.
Y por fin, deoxinevalenol, que es una micotoxina del grupo de los tricotesenos, ¿no? Son más de 100 micotoxinas dentro de este grupo. Ustedes ya conocen deoxinevalenol, toxina T2, ¿no? Son micotoxinas que van a causar problemas en la parte digestiva del animal. Nuevamente, cerdos y pollos son más sensibles y acá esta micotoxina inclusive es conocida como vomitoxina porque genera emesis en los cerdos y yo hablo muchas veces y por qué no en los humanos. Cuando tomamos mucha cerveza, si esta cerveza tiene mucho trigo, mucha cebada o que tiene dentro de trigo y cebada muchas veces deoxinevalenol. Entonces muchas cosas también pueden ser explicadas por eso. Claro que muchas veces extrapolamos un poco, ¿no? Tomamos mucha cerveza, pero obviamente si tomamos más, ingerimos más. Entonces es una buena disculpa para contar en su casa. Deoxinevalenol y fumonitina juntas tienen un sinergismo porque causan un efecto sobre el epitelio intestinal. Miren eso. Este es un trabajo que estamos haciendo, también una manera de evaluar aditivos antimicotoxinas, que es hacer una experimentación ex vivo, o sea, no es in vivo y también no es in vitro. Pegamos un fragmento del intestino del pollo o del cerdo, ponemos en esta máquina con soluciones de oxígeno, de CO2 y mantenemos este tejido dentro de ese slider, acá, pueden ver, este slider es colocado dentro de esta cámara de Wissing, acá, y en un lado hay una solución que va a la micotoxina, entonces medimos cuánto de la micotoxina va a pasar por este tejido y también cuál va a ser el efecto de la micotoxina sobre la integridad intestinal de este tejido. Estas son imágenes muy impresionantes. La parte de cima vemos los enterócitos del animal control, en este caso son pollos. Pueden ver las velocidades muy bonitas. Vemos la velocidad toda íntegra y acá vemos embaixo cómo que fican las velocidades, los enterócitos, una vacuolización, destrucción del núcleo del enterócito. Y la pregunta es, ¿cómo que ese enterócito va a hacer la absorción de los nutrientes? No va a absorber nada. Entonces podemos ver pasaje de alimento en las feces, muchas veces correlacionados a deoxinevalenol y también una ayuda de la fumonitina. Aflatoxina es muy inmunosupresora, pero deoxinevalenol también tiene una cierta capacidad de inmunosupresión. Y en las vacas de leche, ¿cuál que es el efecto deoxinevalenol? En este estudio, para cada parte por billón de deoxinevalenol en la dieta, se perdió 5 gramos de leche al día. Entonces, si vamos a estar con una concentración de 2000 ppb de DON en la dieta, vamos a tener una reducción de 1 kilo de leche por día por vaca. Es un número muy interesante. El promedio de concentración en ensilado también es alto, 827 partes por billones, y el promedio en alimento balanceado, 264. Es una micotoxina de campo que va para dentro del silo. En alimento balanceado, felizmente, está un poco más bajo, pero está presente en 62% de las muestras. Finalizando esta parte más de signos clínicos de micotoxina, toxina T2, es una micotoxina que causa muchos problemas en la boca de algunas especies animales, ¿no? Muchas veces no es solo toxina T2, hay otras juntas. Este hongo, Fusarium graminearum, va a producir toxina T2, HT2, diacetosirpenol,
y hay otros tantos tricotecenos que muchas veces no conseguimos analizar que están presentes. Y en signos clínicos en ganado lechero, trastornos digestivos, hemorragias, deficiencias en el sistema termorregulador, fertilidad reducida también. Entrando en la otra parte, ¿cómo podemos hacer el manejo de las informaciones? ¿Cómo sacar una muestra representativa? Esta es una figura que gusto mucho porque muestra la dificultad que es hacer un muestreo representativo dentro del sistema de producción. Tenemos un lote, queremos sacar una muestra para hacer análisis de micotoxina. Necesitamos recoger la muestra, hacer una preparación de la muestra y después hacer un análisis de las micotoxinas de esa muestra. Y cada etapa tiene una variabilidad involucrada. O sea, si yo voy a sacar una muestra y analizar, encuentro un número. Si otra persona va a sacar una muestra, probablemente va a encontrar un otro número. Queremos que estos números sean próximos, que no tengan mucha variación. ¿Cuál que es el problema? La distribución heterogénea de las micotoxinas en la masa de granos o dentro del silo, porque en el campo los hongos encuentran situaciones edafoclimáticas distintas de un punto para otro. Toda esta variabilidad también se reproduce en diferentes granos dentro de la misma espiga. Toda variabilidad va para el camión, va para la recepción, la moega, dentro de la empresa para el silo. ¿Y qué podemos hacer para disminuir esta variabilidad asociada a parte de muestreo, que representa de 60 hasta 95% del error total de la cuantificación de micotoxina? Es aumentar los puntos en que vamos a estar recogiendo pequeñas muestras que va a generar nuestra muestra compuesta, que después vamos a hacer una reducción para llegar a un volumen menor y analizar en el laboratorio. Y otra estrategia muy buena, Otra estrategia muy buena es disminuir el tamaño del lote que vamos a recoger una muestra. Si hacemos análisis de micotoxina una vez al mes, no tenemos mucha información porque eso se cambia mucho, pero si tenemos muestras todos los días, vamos a generar mucho más información y no vamos a tener mucho error en la parte de muestreo. Entonces, muestreo es realmente un punto clave. Para hacer un muestreo representativo de ensilado, necesitamos recoger de varios puntos de este silo, hacer una reducción apropiada e enviar esta muestra apropiadamente para un laboratorio. Importante, no secar esta muestra con microondas. Microondas destruyen las micotoxinas, genera un resultado falso negativo. Podemos hacer un sistema de muestreo dentro de una planta de alimento, por ejemplo, de maíz, un tornillo transportador, instalar un orificio y colectamos muestras y hacemos los análisis. Nosotros desarrollamos una técnica muy rápida para analizar micotoxinas utilizando el NIR. No va a funcionar el video, pero solamente sacar la muestra, moler la muestra, hacer la lectura en el equipo NIR, generar el espectro y enviar para una plataforma en línea, donde después podemos ver los resultados en cuestión de 2, 3, 4, 5 minutos, muy rápido. Podemos visualizar estadísticas de ocurrencia de micotoxina, comparar nuestra empresa, por ejemplo, la línea azul, con un promedio del mercado y entender si nosotros estamos en una situación muy atípica en relación al mercado. Y por fin también comprender, no tomar una decisión con bases en solo una muestra, y sí un programa de monitoreo continuo que diseñamos conforme el tamaño de la empresa, conforme la cantidad de cada materia prima que es utilizada, y con eso podemos utilizar esta herramienta de análisis del riesgo micotoxina. Acá vamos a analizar el banco de datos de la empresa y ver si hay un riesgo potencial, un riesgo bajo, medio o alto,
para cada empresa, né? Generamos uma linha ao largo das semanas, ponemos isso conforme a sensibilidade de cada espécie animal, de cada idade, cada fase de produção e também conforme o sexo do animal. Estabelecemos estes rangos de risco e, por fim, podemos visualizar de uma forma muito fácil quando estamos enfrentando alto, médio ou baixo risco para micotoxina. Isso é uma plataforma em linha que nós já trabalhamos há mais de 8 anos. Podemos generar informação para estas diferentes espécies animais. E este é um caso real, este é um cliente de Brasil. Em 2024, como que foi seu risco micotoxina? Por muito tempo, risco baixo de aflatoxina, depois começou a aumentar. Esse era maíz mais velho, então começou a aparecer aflatoxina, a situação de fumonitina estava ok, deoxinevalenol, uma variação, algumas vezes ligando a parte amarilla, pero zearalenona, um problema constante todo o ano. Com base em estas informações, esta empresa pode tomar as decisões mais corretas, como por exemplo, fazer uma gestão de utilização de aditivos antimicotoxina. Quando há risco baixo, tu puedes reduzir a utilização destes aditivos. Quando há risco alto, obviamente que tem que incrementar proporcionalmente o risco. E quando há risco médio, tem que manter uma dose intermediária. E uma coisa muito importante, né, é realmente a utilização de aditivos antimicotoxinas que tenham resultados, né, de experimentações que realmente nos trazem muita confiabilidade para que sejam efetivos. Dentro da parte de ensilado, muito importante fazer um dimensionamento correto. Recuerden que os hongos necessitam de oxigênio e temperatura, então nesta situação, este ensilado sí pode começar a ter crescimento de hongo e produção de micotoxina. Então, por isso, todos os dias, tem que sacar uma parte para que estes hongos não se proliferem. Então, micotoxinas causam perdas econômicas, né? Os signos clínicos, muitas vezes, não são específicos com micotoxinas, há outras coisas involucradas. Muitas vezes, o sistema de produção vai bem, e acontece alguma enfermidade, alguma coisa, que quando o animal não tinha nada, e aí uma pressão de micotoxina, estava tudo bem, mas quando entra um patógeno, com a mesma pressão de micotoxina, as coisas vão muito malas. É importante considerar a interação das micotoxinas com a imunossupressão e as enfermidades, a co-ocorrência de micotoxinas, os efeitos aditivos, sinérgicos. Obviamente que o ideal é utilizar granos livres ou ensilado livre de micotoxina, mas não há oferta suficiente. Então, o controle deve ser constante, sempre baseado em um controle, num monitoreo contínuo, né? E os aditivos antimicotoxina sim nos ajudam muito a diminuir, a minimizar os problemas. Então, utilizando estes aditivos de uma maneira mais eficiente, mais inteligente, muitas vezes vamos estar ahorrando dinheiro, plata, porque ou vamos utilizar menos quando não necessita e também vamos ahorrar quando necessitamos utilizar mais, e aí os animais não vão sofrer tanto com os efeitos das micotoxinas. Então, quero agradecer novamente a Innova por la invitação e graças por la atenção.